Me vuelvo a casar. El inesperado anuncio de Alejandra Guzmán que dejó a todos sin palabras. A sus 58 años, cuando muchos pensaban que ya lo había vivido todo, Alejandra Guzmán volvió a sacudir al mundo del espectáculo con una confesión que nadie esperaba. La llamada reina del rock apareció frente a las cámaras con una serenidad poco habitual en ella, una mirada profundamente emotiva y una frase que explotó en redes sociales apenas fue pronunciada. Sí, me voy a casar otra vez. Durante unos segundos, el silencio dominó el estudio. Nadie sabía si se trataba de una broma, de una estrategia mediática o de una confesión nacida desde el corazón. Pero bastó observar los ojos de Alejandra para comprender que esta vez hablaba completamente en serio. La noticia se volvió viral en cuestión de minutos. Los titulares comenzaron a inundar Internet. Alejandra Guzmán encontró nuevamente el amor. ¿Quién es el misterioso hombre que conquistó su corazón? Después de tantos escándalos y decepciones, Alejandra vuelve a creer en el amor. Sin embargo, lo más impactante no fue el anuncio del matrimonio. Lo verdaderamente explosivo fue la revelación de que el hombre con quien piensa casarse ha permanecido oculto durante más de 2 años. Y absolutamente nadie del medio artístico sabía de su existencia. Ni periodistas, ni fotógrafos, ni siquiera algunos miembros cercanos de su entorno. Aquella noche, México entero comenzó a hacerse la misma pregunta. ¿Quién es el hombre que logró cambiar la vida de Alejandra Guzmán? Una mujer marcada por el amor y las heridas. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que comprender primero la historia emocional de Alejandra. Porque detrás de la imagen rebelde, del maquillaje oscuro, de las canciones intensas y de la personalidad explosiva siempre, existió una mujer profundamente vulnerable. Desde muy joven, Alejandra creció bajo la sombra de 2 gigantes del espectáculo mexicano, Silvia Pinal y Enrique Guzmán. La fama la rodeó desde la infancia, pero también la soledad. Mientras millones admiraban a su familia desde afuera, dentro del hogar las tensiones eran constantes. Las discusiones, las ausencias y las presiones emocionales marcaron profundamente su manera de entender el amor. Alejandra confesó en más de una ocasión que durante años sintió miedo de quedarse sola, y quizá por eso amó tan intensamente. Cada relación sentimental en su vida fue extrema, apasionada, dolorosa, caótica. No sabía amar a medias. Cuando entregaba el corazón, lo entregaba completo. Y muchas veces terminó rota. Los hombres que dejaron cicatrices en su vida. A lo largo de los años, Alejandra fue vinculada sentimentalmente con empresarios, músicos, productores y figuras del espectáculo. Algunas relaciones fueron breves, otras terminaron convertidas en verdaderos escándalos mediáticos. Hubo romances que la hicieron llorar frente a millones. Traiciones que destruyeron su confianza, y decepciones tan profundas que incluso la llevaron a alejarse temporalmente del amor. Personas cercanas a la cantante aseguran que hubo noches en las que Alejandra lloraba en silencio dentro de su casa, mientras escuchaba antiguas grabaciones de sus canciones más románticas. Porque aunque el público veía a una mujer fuerte y desafiante, por dentro estaba cansada. Cansada de las mentiras, cansada de los hombres interesados, cansada de sentirse utilizada. Con el paso de los años comenzó a repetir constantemente una frase: ya no necesito a nadie para ser feliz. Muchos pensaron que hablaba desde la madurez, pero quienes realmente la conocían, sabían que aquella frase escondía tristeza. El día que todo cambió, según reveló una amiga cercana del artista, todo comenzó hace aproximadamente 2 años, durante un viaje privado lejos de México. Alejandra atravesaba uno de los momentos más complicados emocionalmente. Su relación con algunas personas de su entorno estaba fracturada. Las presiones laborales la agotaban, y físicamente también se encontraba vulnerable después de varios problemas de salud que habían afectado su energía. Fue entonces cuando decidió desaparecer por unos días. Sin cámaras, sin entrevistas, sin escándalos, quería respirar. Nadie imaginaba que aquel viaje cambiaría completamente su destino, porque fue allí donde conoció al hombre que hoy ocupa su corazón. Un hombre completamente distinto a todos los anteriores, lejos del espectáculo, lejos de las fiestas, lejos de los reflectores. Un hombre discreto, maduro, reservado. Y precisamente eso fue lo que más impactó a Alejandra. Él no parecía impresionado por su fama. No le pidió fotografías, no habló de dinero, no intentó presumir que la conocía. Simplemente la trató como una mujer normal. Y eso, para Alejandra Guzmán, resultó absolutamente revolucionario. Me escuchó cuando nadie más lo hacía. Durante una conversación íntima difundida semanas atrás, Alejandra dejó escapar una frase que hoy cobra muchísimo sentido. La persona que está conmigo me escuchó cuando yo ya ni siquiera podía escucharme a mí misma. Aquella declaración pasó desapercibida en su momento, pero ahora millones entienden que hablaba de este misterioso hombre.
Según personas cercanas, él estuvo presente durante algunos de los episodios emocionales más difíciles de la cantante. La acompañó en silencio, sin buscar protagonismo, sin vender historias, sin filtrar información. Algo extremadamente raro dentro del mundo del entretenimiento. Con el tiempo, Alejandra comenzó a confiar nuevamente. Volvió a sonreír, volvió a hacer planes, volvió incluso a hablar sobre el futuro. Y por primera vez en muchos años dejó de temerle al amor, el secreto mejor guardado del espectáculo. Lo más sorprendente de toda esta historia es que la relación logró mantenerse completamente en secreto durante muchísimo tiempo. En una época donde todo se filtra, ellos desaparecieron del radar. No había fotografías, no existían videos, no aparecían juntos en eventos. Algunos periodistas incluso dudaban de que Alejandra estuviera realmente enamorada otra vez. Pero la realidad era otra. Ella había decidido proteger esta relación a toda costa, porque tenía miedo. Miedo de que el escándalo destruyera lo que apenas comenzaba. Miedo de volver a sufrir, miedo de que la fama contaminara algo auténtico. Y por eso guardó silencio. Hasta ahora. La confesión que paralizó las redes sociales. La bomba explotó durante una entrevista televisiva. La conversación transcurría normalmente entre recuerdos de carrera, música y anécdotas familiares, hasta que el entrevistador lanzó una pregunta aparentemente inocente. «Alejandra, ¿todavía crees en el amor?» Ella sonrió, miró hacia abajo durante unos segundos y respondió. «Porque encontré a alguien que me devolvió la paz». Aquella respuesta provocó un silencio absoluto. Pero lo peor estaba por venir. Segundos después añadió. Y sí, me voy a casar. La reacción en redes fue inmediata. Miles de comentarios inundaron Internet. No puede ser. ¿Quién es? ¿Cómo ocultó esto tanto tiempo? Por fin encontró felicidad. Espero que esta vez no le rompan el corazón. Los programas de espectáculos comenzaron una verdadera cacería para descubrir la identidad del hombre misterioso. Pero Alejandra se negó a dar demasiados detalles. Solo reveló algunas pistas. Dijo que es mayor que ella, que no pertenece al mundo artístico, y que la hizo sentir protegida nuevamente. Un amor nacido desde las heridas. Fuentes cercanas aseguran que la relación no comenzó como una historia apasionada. Todo lo contrario. Al principio existía mucha distancia emocional. Alejandra desconfiaba de todos. Había aprendido a protegerse. Cada vez que él intentaba acercarse demasiado, ella levantaba barreras. Pero él jamás presionó, nunca intentó forzar nada. Y precisamente esa paciencia terminó conquistándola. Poco a poco, comenzaron a compartir cenas privadas, viajes discretos y largas conversaciones nocturnas. Él la escuchaba hablar durante horas sobre su infancia, sus miedos, sus errores y sus dolores. Y nunca la juzgó. Eso terminó derrumbando lentamente las murallas que Alejandra había construido alrededor de su corazón. Con él no necesito fingir. Una persona del entorno cercano de la cantante reveló algo estremecedor. Alejandra siempre sintió que debía ser fuerte frente al mundo, pero con él aprendió que podía llorar sin miedo. Esa quizás sea la verdadera razón por la cual este romance se volvió tan importante para ella, porque no nació desde la fama, nació desde la vulnerabilidad. En reuniones privadas, Alejandra habría confesado que con este hombre puede mostrarse tal como realmente es, sin maquillaje emocional, sin personajes, sin máscaras. Y eso jamás le había ocurrido antes. La reacción de su familia. Aunque inicialmente algunos familiares mostraron preocupación, con el paso del tiempo comenzaron a notar cambios profundos en la cantante. La veían más tranquila, más serena, menos explosiva. Incluso personas cercanas aseguran que las discusiones familiares disminuyeron considerablemente, porque Alejandra estaba emocionalmente más estable, y eso sorprendió a todos. Después de tantos años viviendo relaciones tormentosas, parecía increíble verla hablando de amor desde la calma. No desde el drama, no desde el dolor, sino desde la esperanza. El detalle que hizo llorar a Alejandra. Uno de los momentos más emotivos ocurrió hace algunos meses durante una celebración privada. Según testigos, Alejandra atravesaba un día emocionalmente complicado relacionado con recuerdos familiares y experiencias dolorosas del pasado. Ella intentó ocultarlo, pero él lo notó inmediatamente. Sin decir una palabra, tomó su mano y le entregó una pequeña carta escrita a mano. Dentro había una frase sencilla. «Gracias por seguir creyendo en la vida después de todo lo que sufriste». Alejandra rompió en llanto, porque nadie antes había entendido tan profundamente sus heridas emocionales. Y aquel instante terminó confirmándole algo que llevaba tiempo sintiendo. Estaba nuevamente enamorada.
No quiero un matrimonio perfecto. Quiero paz. Durante la entrevista que revolucionó Internet, Alejandra también hizo una confesión inesperada sobre el matrimonio. Dijo algo que dejó reflexionando a millones. Ya no sueño con cuentos de hadas, solo quiero tranquilidad. Aquella frase mostró a una mujer completamente distinta, más madura, más consciente, más humana. Ya no buscaba pasión descontrolada, buscaba estabilidad, compañía, respeto, lealtad, y aparentemente encontró todo eso en el hombre que hoy se prepara para convertirse en su esposo. El misterio continúa. Aunque el anuncio confirmó el compromiso, todavía existen enormes interrogantes. ¿Quién es realmente este hombre? ¿Dónde se conocieron exactamente? ¿Cuándo será la boda? ¿Habrá ceremonia secreta? ¿Invitará a figuras del espectáculo? ¿Su familia aprueba completamente esta relación? Las especulaciones crecen cada hora. Algunos medios aseguran que se trata de un empresario extranjero. Otros creen que podría ser un médico relacionado con su recuperación emocional y física. Incluso surgieron teorías asegurando que llevan comprometidos desde hace meses. Pero Alejandra permanece en silencio. Y quizá ese misterio hace que toda esta historia resulte todavía más fascinante. Una nueva oportunidad para el corazón. A sus 58 años, cuando muchos pensaban que ya no volvería a apostar por el amor, Alejandra Guzmán demostró que el corazón nunca deja de buscar esperanza. Después de las lágrimas, después de los escándalos, después de las decepciones, la cantante parece haber encontrado finalmente algo que llevaba décadas persiguiendo: paz. Y aunque el futuro todavía es incierto, por primera vez en muchísimo tiempo, Alejandra no parece tener miedo. Porque esta vez, según sus propias palabras, no estoy enamorada del caos, estoy enamorada de alguien que me hace sentir en casa. El hombre secreto de Alejandra Guzmán. La historia oculta que nadie imaginó. La noticia de la boda de Alejandra Guzmán seguía causando una auténtica tormenta mediática. Los programas de espectáculos no hablaban de otra cosa. Las redes sociales explotaban con teorías. Los periodistas perseguían cualquier pista que pudiera revelar la identidad del misterioso hombre que logró conquistar el corazón de una de las mujeres más intensas y enigmáticas del entretenimiento latino. Pero mientras el mundo entero buscaba respuestas, Alejandra permanecía en silencio, y ese silencio comenzaba a desesperar a todos, porque cuanto más intentaba ocultarlo, más grande se volvía el misterio. Nunca pensé volver a sentir esto. Días después de su explosiva confesión, Alejandra apareció nuevamente frente a las cámaras durante un evento privado relacionado con música y causas benéficas. Aunque intentó concentrarse en el trabajo, era imposible escapar de las preguntas. Todos querían saber lo mismo. ¿Quién es él? Ella sonrió con cierta timidez, una actitud poco habitual en alguien conocida por su personalidad fuerte y desafiante. Y entonces dijo algo que dejó completamente sorprendidos a los reporteros. Nunca pensé que volvería a enamorarme así. Aquella frase recorrió Internet en cuestión de minutos, porque por primera vez en muchos años, Alejandra no hablaba desde el dolor, hablaba desde la ilusión. Y eso cambiaba absolutamente todo. El pasado que todavía la perseguía. Aunque ahora luce emocionalmente más estable, las heridas del pasado jamás desaparecieron completamente. Durante años, Alejandra vivió relaciones marcadas por los conflictos, las discusiones y las decepciones. Hubo momentos en que incluso perdió completamente la confianza en los hombres. Personas cercanas aseguran que después de una de sus rupturas más dolorosas, Alejandra pasó semanas encerrada en su casa. No quería hablar con nadie, no respondía a llamadas, no escuchaba música. Algo devastador para una mujer cuya vida siempre estuvo conectada emocionalmente con el arte. Aquella etapa la cambió profundamente. Comenzó a desconfiar de las intenciones de quienes se acercaban a ella. Sentía miedo de ser utilizada, miedo de que alguien buscara aprovecharse de su fama, su dinero o su vulnerabilidad emocional. Por eso el nuevo hombre en su vida tuvo que atravesar un camino extremadamente difícil antes de entrar completamente en su corazón. Un encuentro completamente inesperado. Según revelaron personas del círculo cercano de la cantante, el primer encuentro entre ambos ocurrió de manera accidental. No fue durante una fiesta, no fue en un concierto, ni tampoco dentro del ambiente artístico. Todo ocurrió en un lugar mucho más discreto. Alejandra atravesaba un periodo complicado relacionado con agotamiento físico y estrés emocional. Había decidido alejarse temporalmente del ruido mediático y permanecer unos días en una zona costera lejos de las cámaras. Quería desaparecer, respirar, dormir, pensar. Y fue allí donde apareció él. Un hombre elegante pero sencillo. Cabello ligeramente canoso, mirada tranquila, y una personalidad completamente distinta a la de los hombres que normalmente rodeaban a la cantante. Él no sabía cómo reaccionar al verla, pero tampoco actuó como fanático. No la invadió. No pidió selfies, no presumió conocerla. Simplemente la saludó con naturalidad. Ese pequeño detalle terminó cambiándolo todo.
el detalle que la desarmó emocionalmente. Alejandra estaba acostumbrada a hombres intensos, hombres dominantes, hombres llenos de ego, pero este hombre era diferente. Escuchaba más de lo que hablaba, y eso comenzó a impactarla profundamente. Durante una cena casual, él le hizo una pregunta que nadie le había hecho en muchísimo tiempo. ¿Y tú realmente eres feliz? Alejandra quedó paralizada, porque todos siempre le preguntaban sobre conciertos, dinero, escándalos o fama, pero casi nadie se preocupaba por cómo se sentía realmente. Aquella noche hablaron durante horas, sin cámaras, sin alcohol, sin apariencias. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandra sintió que alguien estaba viendo más allá del personaje. Un romance construido lejos de los reflectores. Después de aquel encuentro comenzaron a mantenerse en contacto discretamente. Primero mensajes, luego llamadas nocturnas, más tarde, pequeños viajes secretos. Todo ocurrió lentamente, sin presión. Él jamás intentó controlar su vida, jamás le pidió abandonar su carrera, jamás mostró celos enfermizos por su fama. Y eso terminó generando algo que Alejandra casi había olvidado: seguridad emocional. Las personas cercanas a la cantante comenzaron a notar cambios importantes. Dormía mejor, se mostraba menos explosiva, sonreía con más frecuencia. Incluso volvió a escribir canciones inspiradas en el amor. Pero nadie imaginaba que detrás de aquella transformación existía un romance completamente secreto. La decisión de ocultarlo todo. Alejandra sabía perfectamente cómo funcionaba el mundo del espectáculo. Sabía que una fotografía podía destruir meses de tranquilidad. Sabía que los rumores podían intoxicar cualquier relación. Sabía que la presión mediática muchas veces arruina incluso los vínculos más fuertes. Y por eso tomó una decisión radical. Nadie debía enterarse, ni amigos lejanos, ni periodistas, ni productores. Muy pocas personas sabían realmente quién era el hombre que comenzaba a cambiar su vida. Incluso algunos miembros de su propio entorno pensaban que Alejandra simplemente estaba atravesando una etapa de tranquilidad personal. Pero la realidad era mucho más profunda. Ella estaba enamorándose otra vez, y eso le daba terror. Tengo miedo de perderlo. Según una fuente cercana, hubo una conversación privada especialmente dolorosa hace algunos meses. Alejandra habría confesado entre lágrimas: tengo miedo de que cuando la gente descubra quién es, todo cambie. Aquella frase reflejaba el enorme temor que sentía, porque después de tantos fracasos amorosos, esta relación representaba algo mucho más importante que un simple romance. Representaba esperanza, representaba la posibilidad de volver a comenzar, y perder eso sería devastador para ella. Las sospechas comienzan a crecer. Aunque Alejandra intentó mantener todo oculto, algunos periodistas comenzaron a notar ciertos detalles extraños: viajes inesperados, ausencias repentinas, cambios emocionales evidentes. Además, la cantante empezó a evitar ciertas fiestas del espectáculo donde antes siempre estaba presente. Prefería reuniones privadas, cenas discretas, momentos tranquilos, algo completamente inusual en ella. Entonces comenzaron las especulaciones. Muchos pensaron que atravesaba problemas de salud. Otros creyeron que estaba deprimida. Algunos incluso aseguraron que había decidido retirarse parcialmente del mundo artístico. Nadie imaginaba que en realidad estaba viviendo una historia de amor. El día que él conoció a su familia, uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Alejandra decidió presentarlo finalmente ante algunos miembros de su círculo familiar. La cantante estaba extremadamente nerviosa, porque sabía perfectamente que su historia sentimental generaba preocupación. Había sufrido demasiado, y todos temían verla caer otra vez. Según personas cercanas, la primera impresión fue inesperadamente positiva. Él se mostró educado, reservado, respetuoso. No intentó llamar la atención. No habló sobre dinero ni fama, no presumió su relación con Alejandra, y aquello terminó generando tranquilidad. Incluso alguien cercano a la familia habría dicho después de aquella reunión: hace muchos años no la veíamos tan tranquila al lado de alguien. La propuesta que la hizo llorar. Con el paso de los meses, la relación se volvió cada vez más seria, pero Alejandra jamás imaginó que él realmente quisiera casarse. Después de todo, ella misma había repetido incontables veces que ya no creía en el matrimonio, hasta que ocurrió algo inesperado. Según una fuente cercana, todo sucedió durante un viaje privado frente al mar, sin lujos exagerados, sin fotógrafos, sin espectáculo. Solo ellos dos. Aquella noche, mientras caminaban cerca de la playa, él se detuvo lentamente y le dijo: no quiero salvarte, solo quiero acompañarte el resto de mi vida. Alejandra comenzó a llorar inmediatamente, porque nadie antes le había hablado desde un lugar tan honesto. Y segundos después llegó la pregunta que cambió completamente su historia: ¿te casarías conmigo? Y ella no respondió de inmediato, solo lloró. Lloró durante varios minutos mientras lo abrazaba, hasta que finalmente dijo: sí. El anillo que escondió durante meses. Uno de los detalles más impactantes es que Alejandra aparentemente llevaba meses comprometida sin que nadie lo notara. Según algunos periodistas,
La cantante comenzó a usar discretamente un anillo muy especial en ciertos eventos privados, pero siempre intentaba ocultarlo frente a las cámaras. A veces cambiaba de mano, a veces lo retiraba antes de entrevistas, a veces simplemente evitaba mostrarlo. Ahora todo tiene sentido. Ella estaba intentando proteger el momento más importante de su vida emocional, las críticas y los rumores. Como era de esperarse, no todos reaccionaron positivamente. En redes sociales comenzaron a surgir comentarios crueles. Algunas personas cuestionaban su edad. Otros aseguraban que el romance era una estrategia mediática. Incluso aparecieron rumores insinuando intereses económicos detrás de la relación. Pero Alejandra decidió ignorar completamente las críticas. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía realmente indiferente a la opinión pública, porque esta vez estaba priorizando su felicidad. Ya sufrí demasiado. Durante una conversación íntima con una amiga cercana, Alejandra habría dicho algo devastador. Ya sufrí demasiado como para seguir escondiéndome del amor. Aquella frase resume perfectamente el momento emocional que vive actualmente. Ella sabe que puede volver a salir herida, sabe que ningún amor garantiza eternidad, sabe que el pasado todavía pesa, pero aún así decidió intentarlo nuevamente, y quizá esa sea la decisión más valiente de toda su vida. El misterio de la boda. Aunque el compromiso ya fue confirmado, todavía existe enorme incertidumbre alrededor de la boda. ¿Será en México? ¿Será una ceremonia íntima? ¿Habrá artistas invitados? ¿Usará un vestido clásico o algo completamente rebelde? ¿Invitará a toda su familia? Las especulaciones aumentan cada día, pero Alejandra sigue manteniendo los detalles bajo absoluto secreto, y eso solo hace crecer aún más la fascinación del público. Una mujer completamente diferente. Quienes la conocen aseguran que hay algo muy distinto en Alejandra actualmente. Ya no transmite aquella energía autodestructiva de años anteriores. Ahora parece más calmada, más segura, más emocionalmente equilibrada, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde descansar el corazón. Y quizá eso es precisamente lo que más sorprende de toda esta historia, porque nadie esperaba verla enamorada otra vez, mucho menos tan profundamente enamorada. El nuevo comienzo de Alejandra Guzmán. Después de semanas de rumores, especulaciones y titulares explosivos, Alejandra Guzmán finalmente decidió hablar con total sinceridad sobre la nueva etapa que está viviendo. Sin revelar todos los detalles de su futura boda, la cantante confirmó algo que emocionó profundamente a sus seguidores. Por primera vez en muchos años, me siento en paz. Aquellas palabras resumían perfectamente todo lo que había ocurrido en silencio durante los últimos años. Detrás de la mujer fuerte, rebelde y desafiante que el público veía sobre los escenarios, existía alguien que había sufrido profundamente por amor. Las decepciones sentimentales, las traiciones y las heridas emocionales la llevaron durante mucho tiempo a creer que jamás volvería a confiar en alguien. Pero entonces apareció aquel hombre misterioso que, lejos de la fama y del escándalo, logró devolverle la tranquilidad que tanto necesitaba. Una boda lejos del espectáculo. Fuentes cercanas aseguran que Alejandra no desea una ceremonia extravagante ni llena de cámaras. Todo lo contrario. La cantante sueña con una boda íntima, rodeada únicamente por las personas más importantes de su vida. Nada de escándalos, nada de exclusivas millonarias, nada de espectáculos mediáticos, solo amor. Esa decisión sorprendió incluso a algunos amigos cercanos, ya que durante años, Alejandra fue conocida por su personalidad intensa y su vida pública llena de polémicas. Sin embargo, quienes la conocen aseguran que este romance la cambió profundamente. Ahora busca estabilidad, calma y una felicidad mucho más sencilla. No necesito demostrarle nada a nadie. Durante una breve conversación con periodistas, Alejandra dejó una frase que rápidamente se volvió viral. Ya no necesito demostrarle nada a nadie, solo quiero vivir. Aquella declaración fue interpretada por muchos como una señal de madurez emocional, porque esta vez no parece estar buscando aprobación pública, simplemente está siguiendo su corazón. Y aunque todavía existen rumores sobre la identidad de su prometido, ella decidió mantenerlo protegido del mundo del espectáculo. Quizá porque entiende que algunas historias de amor sobreviven precisamente gracias a la privacidad. El apoyo de sus seguidores. Tras conocerse la noticia, miles de fanáticos comenzaron a enviar mensajes de cariño a la cantante. Muchos confesaron sentirse felices de verla nuevamente enamorada después de tantos años difíciles. Otros destacaron algo aún más importante. La notan distinta, más tranquila, más luminosa, más humana. Y probablemente esa sea la verdadera transformación que produjo este nuevo amor en su vida. Un final y un nuevo comienzo. A sus 58 años, cuando muchos pensaban que el amor ya era parte de su pasado,
Alejandra Guzmán sorprendió a todos demostrando que nunca es tarde para volver a empezar. Después del dolor, después de las lágrimas, después de tantos años de caos emocional, la cantante finalmente parece haber encontrado algo que buscó durante toda su vida: paz. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, Alejandra ya no parece tener miedo, porque esta vez no está persiguiendo una historia perfecta, está construyendo una historia real,